Buenos días, buenas tardes y buenas noches en donde quiera que esté. Este es su podcast, Cómo me quedé podcast, y este episodio traemos un tema algo diferente, aunque está relacionado con la comunidad. Y para esto traemos un invitado que la verdad es de lujo, lo conozco desde hace muchísimos años y en este momento quiero que se presente. Invitado, preséntate por favor. Hola, mi nombre es Enrique García. Actualmente me dedico a estudiar el doctorado en estudios culturales y pues lo que a mí me gusta mucho es ser nerd y estudiar cuestiones de violencia, población LGBT y masculinidades. Y pues seguramente me habrán visto por ahí que siempre estoy peleando con gente, pero todo bien. Hola a todos, todas, todes. Es cierto, la verdad es que siempre bueno, siempre que me lo topo por, específicamente Twitter, siempre lo veo peleando, siempre. Pero siempre veo así, mira, él sacando sus recibos, así. Obvio, así libros, Sí, tomen, lean. sí te he visto. Bueno, Ujú. eh, como pregunta, como para preámbulo de este tema, que ya vio en el título de este bonito video, o si nos está escuchando en Spotify, pues de este bonito capítulo, Ujú. ¿por qué te dedicaste a esto y qué es lo que te motivó a dedicarte a esto que haces en tu día a día? Pues fíjate que yo tenía un empleo como burócrata, pero yo veía que no iba para ningún lado, ¿no? Y a mí lo que me empezó a molestar mucho, yo trabajaba en una escuela y veía cómo los alumnos estaban muy desmotivados en muchos sentidos. Y por ejemplo, la educación sexual en cuestiones de violencia, en cuestiones de género, pues completamente inexistentes, ¿no? Entonces eso me motivó mucho a buscar otra salida, porque era yo infeliz en donde estaba trabajando y dije, bueno, pues igual y si me dedico al estudio, a lo que siempre fui bueno, puedo hacer como una vida y obra más variada y diferente, ¿no? Pues así como Marina se dedica al drag, porque le gusta y porque pues lo hace bien, la verdad, pues yo me dedico a leer cosas, a enseñar cosas y pues en materia de violencia y cuestiones LGBT porque pues así como lo ven, seguramente ustedes también han sido violentadas por diferentes cuestiones relacionadas a su orientación sexual, a su color de piel, su mismo sexo, por ejemplo, o la forma en la que son interpretados en la ciudad, en el espacio público, y incluso en las mismas casas, ¿no? Entonces eso me pareció muy importante y pues en estas estoy. Ok, bueno, pues mira, vámonos por lo más básico. ¿Cómo podemos Va. definir violencia? Bueno, hay muchísimas definiciones de violencia y dependiendo de la dimensión que estés estudiando. Por ejemplo, en psicología muchas veces violencia se compara con agresión y la agresión no es vista como precisamente algo negativo, sino más bien como formas en las que manipulas el medio ambiente para obtener lo que quieres. Entonces, por ejemplo, un bebé llorando a veces podría ser interpretado como violento porque quiere chichi, ¿no? O ya se hizo popó y necesita que lo cambien. Sin embargo, por ejemplo, en la cuestión como sociológica, antropológica, la violencia se interpreta más como estos actos que tienen el objetivo de dañar, manipular o afectar a otras personas. Puede ser un grupo también, un colectivo, o puede ser la misma naturaleza si nos vamos a una definición más como de este autor que se llama Gadlum. Y pues es eso, ¿no? O sea, como todas estas cosas, los daños voluntarios o involuntarios, todos estos actos que conllevan a daño y que son pues negativos, ¿no? A menos que seas parte de la cultura BDSM, por ejemplo, no creo que a nadie le guste que lo agarren a cachetadas así nada más en la calle, ¿no? O no sé, que le metan la mano de repente en el metro si no estás en el vagón adecuado, ¿no? Entonces, más o menos como por ahí, eso sería violento. Todas las cosas que no me gusta que me hagan y aún así la gente las hace para lastimarme, perjudicarme, hacerme ver mal o manipularme simplemente. Oh, wow. La verdad es que, por ejemplo, yo no sabía la diferencia entre la parte de la psicología y la parte, ¿se podría decir sociológica? Sí, sociológica, antropológica. Ok, sí, porque justamente, ¿no? Creo que muchas veces solo tenemos como una definición de violencia, ¿no? Entonces, está interesante que hagas como partir esa definición
Y bueno, si ya sabemos qué es violencia, a mí me gustaría saber qué tipos de violencia hay. Uy, bueno, ahí hay un montón. Entonces, creo que más que nada, creo que lo que podemos hacer es como te voy hablando de las posibles categorías y a partir de eso vamos viendo, ¿no? Como ya sabemos qué es el qué es de la violencia, entonces podemos empezar a cuestionarnos cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué se ejerce, por ejemplo, ¿no? Entonces, con base en esas preguntas podemos diferenciar diferentes categorías de violencia. Las más comunes, las que todo el mundo sabemos y conocemos más, es por ejemplo la violencia física, ¿no? Que son los golpes, las cachetadas, las patadas, todo eso, como golpes de cuerpos. Y, por ejemplo, la violencia instrumental tiene mucho que ver con que te golpeen con cosas, con instrumentos, ¿no? Con herramientas. No precisamente una llave de tuercas, por ejemplo, pero si yo le aviento un plato a alguien, pues es una forma de violencia instrumental, ¿no? También está la violencia psicológica, que es seguramente la que muchos de nuestros exes nos han aplicado en algún momento. Y entre ellas están, por ejemplo, también el gaslighting, cuando dejas a alguien, el ghosting, por ejemplo, que dejas a alguien hablando ahí como loco, o niegas alguna cosa que pasó en el pasado y dejas confundir a la gente, o mientes, o manipulas de muchas maneras que, donde el discurso, la boca, ¿no? Tiene mucho que ver. Así no pasa. También está la violencia patrimonial también está, que es, por ejemplo, cuando destruyen tus cosas. Oh, Entonces, wow. cuando te rompen, sí, tu acta de nacimiento, por ejemplo, tu título, o sea, rompan tus muebles, por ejemplo, en tu casa, o afectan tu casa, te la grafitean o algo así. Eso se llama más violencia patrimonial. Wow. Eh, y bueno, hay muchos otros tipos de violencia que son como los más observables, ¿no? Los que podemos ver. Y estos están clasificados dentro de una esfera muy grande que se llama violencia directa. Directa porque es como de tú a tú, o sea, son individuos que se están violentando entre sí, ¿va? Ok. Esta violencia directa se puede presentar en muchos espacios, en muchos tipos de relaciones. Entonces, si nos vamos por la relación, puede ser violencia de pareja, violencia intrafamiliar, todos esos tipos de violencia que ya están relacionados en un específico como orden de relaciones, ¿no? De convivencia. Por otra parte, también nos podemos ir a la circunstancia. Entonces, podemos hablar de una violencia doméstica, por ejemplo, que se da en el espacio de la casa, violencia pública, que se da pues en el espacio público, ¿no? Como en los parques, las calles, edificios, etc. Y también puede ser una violencia, esas, por ejemplo, formas de violencia también entran dentro de lo directo, pero hay un círculo más grande que es la violencia cultural, exactamente. Wow. Sí, entonces te digo, son muchísimos tipos de violencia y la violencia cultural es una de las más peligrosas que a mi parecer existen, porque la violencia cultural lo que hace es normalizar otros tipos de violencia. Entonces, por la cultura, o sea, las artes, la ciencia, lo que dice nuestro querido presidente cada vez que habla en un micrófono, por ejemplo, todo ese alcance tan grande y extenso que tiene a lo largo de las redes de comunicación en muchas ocasiones también, son formas de violencia cultural. Dentro del mundo homosexual, por ejemplo, una forma de violencia cultural que hemos sufrido mucho como pues, población, ¿no? Son todos estos estereotipos que salían mucho en la tele pública del hombre homosexual, por ejemplo, ¿no? Que se normaliza a través del humor, por ejemplo, y todo el mundo, jajaja, ja, ja, ¿no? El jotito, el amanenadito, todo el mundo se burla de él, siempre como deseando, ¿no? Ser penetrado, ser cogido y todo eso. Y Así es. a partir de eso, por ejemplo, la gente que ve la tele y que no tiene como una forma como de conciencia de reflexionar lo que está viendo, pues dice, ah, pues así son todos los jotos, ¿no? Y entonces a partir de eso, pues nos empiezan a discriminar, nos empiezan a violentar, nos encasillan en formas muy específicas de ser, en estereotipos, y pues es ahí donde ya se va todo, pues al carajo, ¿no? Un poco. Wow, la verdad es que sí tienes como mucha razón. Y hace unas semanas en redes sociales, no sé si en todas, pero sí mínimo en Instagram y Twitter, me di cuenta que
justamente, ¿no? O sea, y creo que ni siquiera semanas, como hace un mes, un poquito más, justamente este tema, ¿no? Que de los estereotipos que había antes. Y creo que tú y yo, por nuestra edad, estamos Somos como, jóvenes, cállate. sí, nadie está diciendo lo contrario. Eh, Creo que somos así lo veo yo, esto es su opinión súper personal, somos como una generación Ujú, de transición, porque la generación de arriba, que está arriba de nosotros, llama a los que están abajo generación de cristal, ¿no? Y los que están abajo justamente están como en oposición a todo eso que las generaciones arriba de nosotros venían como muy normalizadas, estos estereotipos, y las generaciones más de los más chicos son los que vienen y dicen, oye, no está bien esto. Hay gente que ujú, es así, que no es una burla y no violentes. Y la ujú. generación de arriba dice, sí, es que es la generación de cristal y ya no aguantan, y el bullying, antes no había bullying. Entonces, eh, creo que es importante reconocer que sí son violencias, que sí son, que ya lo he dicho, creo, en podcasts anteriores o en algún en vivo que hice, que creo que eso de generación de cristal está muy mal empleado, porque la sociedad va cambiando y ya tal vez es un poco entre cambio, un poco entre conciencia de Ujú, lo que hay, ¿no? Actualmente. Y es como de, oye, o sea, no está bien lo que estás haciendo, ¿no? ujú. Y bueno, regresando un poco al tema de violencias, porque Ujú. resulta ya en casita. Aquí nuestro invitado, la verdad es que llevo años de conocerlo, a él sí llevo añísimos de conocer. eh, y la verdad, o sea, él y yo nos podemos pasar hablando toda la tarde, toda la tarde. La verdad es que he de decirles, expresarles que la verdad es que me llevo muy bien con aquí nuestro invitado, Qué que buena gente. sí, sí es. Este, aunque no lo veo muy seguido porque le gusta estarse moviendo por todos lados, que si en México, que si al sur, que si al norte de México. Entonces, rara vez físicamente nos vemos, pero la verdad es que aunque sea por un WhatsApp, siempre nos mensajeamos de repente y siempre es muy ameno estar platicando con él. Pero ahora sí ya nos desviamos mucho del tema y regresando al tema, este, Sí. específicamente en la comunidad, ¿qué tipos de violencias hay aparte de la que ya se comentó de estos estereotipos? En la comunidad LGBT, pues fíjate que se presentan muchas de estas, aunque pensamos que somos una población que, ay, sí, pues desde el mismo nombre, ¿no? Que nos decimos comunidad LGBT y que paz y amor y peace, y cómo es esto de love is love y así. Realmente, pues mi estudio de maestría trató sobre las formas en que nosotros nos violentamos. Específicamente, yo estudié hombres gays, pero pues entiendo que las lesbianas, por ejemplo, la gente bisexual, trans, o sea, de todo, dentro de la población LGBT, como prefiero llamarla, pues somos violentos, ¿no? Nos agredemos entre unos a otros, nos hacemos daño todo el tiempo, y al menos de lo que yo encontré, tiene mucho que ver con la forma en la que somos criados. Efectivamente, como decías hace un tiempo, nosotros, la generación millennial, por así decirlo, los millennials, no estos que confunden que son generación Zoom, Sí, estoy de acuerdo. ajá, millennials, somos una generación de tránsito porque nosotros también pasamos, pues no nos tocaron los celulares. Yo mi primera computadora en casa la tuve a los 12 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ay, déjame en paz. El punto es de que, Yo también tuve la computadora, o sea, yo soy de la misma generación, no exactamente del año, pero soy de la misma generación en cuanto a culturalmente hablando que nuestro. exacto. O sea, por eso digo, que, como dijiste, ¿no? Somos una generación de transición transicional, porque si Ujú, bien no nacimos con aparatos tecnológicos tan avanzados, entre comillas, porque pues quien lo está viviendo ahorita para esas personas ya no es avanzada. eh, sí. para nosotros sí, o sea, nosotros teníamos justamente, ¿no? Entre nuestros 12 años, 10 años, y apenas estaba dando esto de las computadoras. Y ahorita, o sea, ya hasta las tablets son computadoras chiquitas, ¿no? Entonces, hasta los celulares. Sí, ya realmente, pues el celular es una computadora portátil, o sea, la laptop,
ya realmente nada más se usa para trabajo, por ejemplo, ¿no? Y el celular incluso yo lo uso para checar cosas más rápido. Entonces, parte de ser de esta generación de transición es irnos dando cuenta, precisamente como decías hace un momento, eres una persona muy inteligente. Ay, muchas gracias. Lo sé. Por eso me caes bien también. Eh, Estamos pasando por estas transiciones y entonces también nosotros somos esta generación entre nos está bulleando la gente heterosexual, etc., y la generación que viene de los Zetas, por ejemplo, donde ya esta violencia dentro de las comunidades, de las poblaciones incluso vulnerables, son reconocidas. Y precisamente por eso es que se les considera de cristal, ¿no? Pero realmente es que estamos cambiando los significados que hay detrás de todo lo que estamos viviendo, porque realmente, aunque normalicemos, por ejemplo, que esta camisa yo me la compré en una tienda, pues alguien tuvo que haber cosechado el algodón, hecho la tela, hacerlo, etc. Y nadie realmente se cuestiona de dónde vienen las cosas, ¿no? Claro. Entonces, en este momento estamos repitiendo muchos patrones porque no estamos como preguntándonos o cuestionándonos cómo estamos siendo criados como personas LGBT, ¿no? Estamos creciendo en ambientes donde precisamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay estereotipos en la tele de cómo se tiene que ser LGBT, ¿no? Y luego también no se nos da una educación sexual adecuada en la escuela Sabe, y, se sabe. ajá, o sea, a mí, ¿cómo aprendiste tú a tener sexo? Por ejemplo, yo aprendí con el porno y mucha gente aprende con el porno. O sea, De yo te acuerdo. puedo compartir que entre mis primeras experiencias era terrible porque yo no sabía que tenía que usar lubricante. Sí, justamente, no, y deja de eso, o sea, justamente el porno te crea expectativas y uno piensa que así es el sexo siempre, ¿no? Cuando no es así, tanto, y no solo hablamos, obviamente, en la parte masculina, también en la parte femenina hay cosas que no son, o sea, simplemente no son. Eh, Sí. y retomando un poco lo anterior que dijiste de los estereotipos, nada más que me acabo de acordar, Ujú. justo me tocó ver un ejemplo y era de este chico, obviamente, pues que todos conocen, aunque sea de vista o por nombre, lo que sea, influencer, Ujú. este Pepe de Pepe y Teo, ¿no? Que decían, pero es que, decían, es que dices que esto está mal y ponían algún el estereotipo que quieras de la televisión de hace 10 años Ujú. y dicen que esto está bien y ponían a Pepe de Pepe y Teo. La pequeña gran diferencia ahí, gente bonita y en casita, es que Pepe es una persona que así vive todo el y así vive todo el tiempo. O sea, aunque usted no lo crea, así se la pasa gritando todo el tiempo, así habla todo el tiempo. Y no es una burla. Él así vive, ¿no? Entonces, el hecho de que él así viva y que tengamos estos referentes hace que choque y hace que pensemos que pues, por ejemplo, este tipo de personas son amaneradas, que son muy escandalosas, que son morenas, no tienen el mismo valor que una persona, entre comillas, aceptada socialmente, que es alto, bueno, en caso de hombres, ¿no? Que es alto, que tiene barba, Ajá. que es peludo, que es atlético, ¿sabe? Y, o sea, nos podemos ir así, ¿no? Entonces, Sí. yéndonos por ese estereotipo. Y como dices, ¿no? O Ajá. sea, esa parte también de la sexualidad, eh, también, o sea, creo que tenemos, la mayoría, me he dado cuenta, este podcast se creó porque yo empecé a ser muy fan de los podcasts, ¿no? Y me acuerdo, Ajá. y hace tiempo, un en vivo de La Cotorrisa, donde llevaban justamente a Pepe y Teo, y sacaban juegos sexuales, o sea, los de La Cotorrisa, que son hombres cisgénero heterosexuales, no sabían más allá de que era un dildo. No. Y dices, o sea, gente bonita, Y eso es terrible. ni siquiera sabían que había estas maravillosas artefactos para masturbar el pene, ¿no? O sea, y que Ajá. hombres independientemente de su preferencia sexual. Y era como de, Sí, y eso que estás diciendo también te habla de la forma en la que los heterosexuales son educados, así, ¿no? Entonces, o sea, imagínate, si no hay una buena educación, no nada más sexual, ¿no? Como no tanto en valores, así como, ay, los valores, y no,
sino como en la cuestión de la aceptación, por ejemplo. A mí no me gustan palabras como respeto y tolerancia porque creo que son como hacerse menso, ¿no? Ok, A mí me gustan más palabras del tipo aceptación, por ejemplo, porque cuando aceptas a alguien ya no las respetas, o sea, ya no es como, estás ahí y si mientras estés ahí no me toques, está bien, ¿no? Y tolerancia es como que aunque me cagues, si estás ahí, pues no te digo nada, pero no me toques, ¿no? Y para mí aceptación es, por ejemplo, lo que sientes con tus amigos, con tus amigas, que aunque te hayas puesto de peda y vomitaste los zapatos de quién sabe qué, al día siguiente te va a hablar y te va a decir, güey, te pasaste de lanza, pero te amo, eres mi amiga, mi amigo, y pues te voy a cuidar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho pensar que las comunidades están conformadas por ese tipo de relaciones. ¿Te acuerdas que hablamos de relaciones? Entonces, claro. las comunidades están en la mayoría de las veces conformadas por diferentes tipos de relaciones, pero lo que las hace como funcionar como comunidad es precisamente que se aceptan entre todos los dos y hay un platica, por ejemplo, o sea, hay mucho diálogo, más que pleito, más que andar peleando con gente porque si es prieta, por ejemplo, con lo de Pepe, ¿no? Y Teo, o que si es chaparra, o que si no es peludo, o que si es muy femenino, que si se le nota, que si no se le nota, pues todos tendríamos que tener una capacidad para entender que más allá de la apariencia de la persona, hay alguien, ¿no? Que merece ser respetado. Pero el detalle, como te decía, que hay como estas formas de violencia que se naturalizan, que se normalizan, que vemos como, ay, pues es que es Jotito, ¿no? Por ejemplo, y es como, a ver, pero ¿por qué le dices así? ¿Sabes de dónde viene el nombre Joto, por ejemplo? Y a mí, yo me he sorprendido un montón de veces que dentro de la misma comunidad no hay conciencia o alguna forma de pensamiento que te recuerde de dónde venimos, ¿no? Claro. No, o sea, es como, pues es que yo así nací y así aparecí, ¿no? Y fue como, güey, no, espérate, o sea, hay un montón de gente desde hace muchísimos años, desde hace décadas, peleando por lo que ahorita tú crees que es normal y que crees que es natural y que crees que mereces, ¿no? Claro, es Y como, ahí, me sí. acordaba de un, también, no sé si fue tweet, posteo o lo que sea, Ujú. que decía, tu hombre, era, no, perdón, era un meme del Diablo Viste la Moda, no sé si lo viste, que era de una tank top, que de esas como playeritas que usan los hombres mamados en el gym. No sé si lo viste, que es, en la escena donde está Miranda Priestley llega y dice, ¿tú crees que ese color, ese suéter de color azul Ajá. es solo porque lo elegiste porque sí? Y le empieza a dar como toda la explicación del por qué el suéter de color azul lo trae ella. También había, luego te lo voy a pasar, está muy interesante, Ajá. ¿no es cierto? Pero hablaba justamente de las Sí, masculinidades. pasa. Ahorita ya lo usan, este tipo de playeras lo usan, como te dije, pues hombres, mujeres también, pero obviamente pues el corte es este, hecho para el cuerpo. Diferente, sí. Ajá. Y decía así como de este tipo de playeras lo usaban la parte de la comunidad que eran hombres gay afeminados y no sé qué, y con el tiempo ha ido evolucionando, y no sé qué, masculinidad, masculinidad, y para que lo uses ahora tú, ¿no? Entonces, sí es como muy interesante ver como de dónde venimos, de ver como de dónde Sí, todo lo que se ha ganado a través de estos años, y no solo años, décadas, por poder vivir como la gente que es como promedio, entre comillas, y hablo porque se supone que es la, o sea, la que hay en mayor número en el planeta, y por eso se supone que nosotros como comunidad somos una minoría, ¿no? y hasta eso también tendríamos que cuestionar si somos minoría realmente. Porque Exactamente. imagínate, si a los heterosexuales, esto que me estabas comentando, que no sabían más allá del dildo, se les presentara, por ejemplo, en quinto de primaria, ¿no? Que es cuando, bueno, yo me acuerdo que en quinto de primaria aprendí de sexualidad y que la biología y todo ese rollo, ¿no? Pero más allá de la biología, si se nos enseñara, por ejemplo, de placer, o sea, de cómo mantener el placer sexual, o no solo sexual, sino, por ejemplo, saber cuando algo te gusta y te causa placer y cómo mantenerlo y sostenerlo, ¿no? Eso
creo que haría muchísimo caso, y muchísimos hombres heterosexuales, si se nos enseñara cómo tener sexo anal, por ejemplo, puedo asegurar que por más heterosexuales o ya la orientación sexual de ellos, ni siquiera tal vez les importaría tanto llamarse como heterosexuales, por ejemplo, porque han experimentado con un montón de cosas diferentes, ¿no? Igual con las chicas seguramente habrá más exploración o más formas de ver las cosas de manera diferente a lo usual, porque se te dio la posibilidad, o sea, por eso es importante la educación, Claro. ¿no? Y por eso está bien chafa que la estén privatizando, no, no la privatización, porque ayuda a, sí, soy medio político a veces, lo siento, No, pero ahora la sí, educación a mí, puede hablar. adídate. ¿No? A ver, Sí, entonces ese tipo de cuestiones a mí me parecen muy importantes porque si fuéramos educados en que los hombres y las mujeres son iguales, por ejemplo, y poniendo a todo lo que está en medio y afuera de ese binarismo, ¿no? claro. Que todos somos iguales, que todas somos iguales, entonces probablemente la violencia sería muchísimo menor. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado, no sé si a ti, seguramente sí porque frecuentas bares y así por las presentaciones que haces, Cuando se que podía. luego, por ejemplo, se empiezan a pelear por el chacal, ¿no? O que si me vio feo la vestida, que ese nombre ya de por sí como que empieza a ser medio políticamente incorrecto, ¿no? Que si la vestida de al lado me está viendo feo, entonces le puedo decir qué pedo y empiezan los madrazos, ¿no? O que a mí me tocó una vez, súper chistoso, que estaba lloviendo así. Yo tiendo mucho a como ver al firmamento y perderme en el horizonte, ¿no? Y estaba yo así en la pendeja en medio del antro y en eso se me acerca una chava lesbiana como de este vuelo y me dice, ¿qué le estás viendo a mi novia? Y como que ya estaba peda, ¿no? Y yo así como, güey, cálmate, o sea, estoy viendo a la pendeja, no sé quién es tu novia, ¿no? Y fue así como, ella es mi novia, le estás viendo y no sé qué te gusta o qué, te la quieres echar. Y yo así como, amiga, relájate, o sea, como no me interesa tu novia, yo vengo con este fulano, hace rato me estaba besuqueando con él, como respira, relájate, o sea, y tener como este tipo de actitudes tampoco nos las enseñan frente a la violencia. Y yo le tengo que ser la más perra, ¿no? La más chingona. Y es como, güey, o sea, relájate, nadie tiene que ser más que nadie, es como, simplemente explícale qué está pasando, o pregúntale, ¿no? Como Yo, qué esto, qué, y te ayudo, ¿no? ahí yo de aceptar algo, o sea, quien me conoce en persona lo sabe, eso de ser la más perrita, o sea, entiendo las expresiones y sobre todo se da mucho en el drag, que si te ves así increíble y todo, ¿no? Ay, la más, y no sé qué, o sea, expresión, está bien, pero Uh creer -huh. que algo así como, Sí, y se da más justo en nuestra generación porque la película es de nuestra generación y de ahí salió el hecho de esta bonita película que seguramente ya sabes cuál es, esta de Chicas Pesadas que se llama en español. Oye, o sí. sea, cómo me revuelve el estómago que de ahí hayan sacado muchas referencias y un tiempo así de ser la increíblemente más era ser la antagonista La Regina. la Regina, ¿no? Ajá. Y yo decía, o sea, no es tan que hasta la atropellaron, ¿no? Entonces es como de, Sí, ¿en qué momento, no? Como referente cultural es muy bueno, o sea, sí está muy chistosa la película, pero no para sí. un rol, un modelo a seguir, ¿no? Entonces es como muy contradictorio. Y yo conozco a gente ¿Qué que, es así? ajá, que le he escuchado decir, es que Ajá. ser como Georgina George, como se llame, es lo mejor Ajá. que puede pasarte en la vida. Y yo soy la más y traigo mi séquito y quiero estar por encima de todos. Y es como de, amiga, no, o sea, ¿por? ¿Quién te hizo Sí, tan si sales de esta escuela eres nadie, relájate, ¿no? Ajá. mal? Ve a terapia. Entonces, o sea, aparte, es una película, no es real, ¿sabes? Es como, Ese es el problema. Y es lo que si lo relacionamos, por ejemplo, el porno, lo que estábamos diciendo antes, que pensamos que así es el sexo, y luego ves chicas pesadas, y a pesar de que la película es muy buena, por ejemplo, nadie se identifican con Katie, ¿no? Quien es esta Lindsay Lohan,
que es una persona estudiosa, que está viendo qué pedo con la prepa todavía, porque nunca había tenido ese convivio. También en la película hay cosas muy padres, por ejemplo, el personaje de Tina Fey, que es esta maestra que las hace a todas, las pone así, les dice, a ver, ¿quién se ha sentido violenta? O sea, eso, por ejemplo, es muy positivo y está muy padre. Y yo creo que sería la Tina Fey de la comunidad LGBT, ¿no? Así como, a ver, estúpidas, dejen de andar peleando, ¿no? Aunque yo también me reconozco como bastante violento, pero es porque me desesperan y me van a ahorcarlos con su... ¡Ah! Pero reconocerse como violento es el primer paso. Si fuera como doble A, ahí empezamos, ¿no? Porque luego pasa también que todas quieren ser Regina George, pero en el momento en el que les cagan, o sea, como de, oye, estás, o sea, como esta generación de cristal, ¿no? Que se pone en medio y que dicen, no, deja de hacer eso y no sé qué, no se reconoce como violenta. La gente nunca es violenta. Siempre va a decir, ay, es que a mí me violentan y me critican y me dicen, pero a la hora que le preguntas, oye, ¿y tú cómo has violentado? La mayoría de la población LGBT te va a decir, no, es que los heterosexuales me hicieron esto, es que mi mamá, mi familia me hizo eso. Y sí, sí, es muy importante y es parte de los crímenes de odio y todo lo que está pasando, ¿no? Pero también hay que reconocernos como personas violentas, pues. O sea, no podemos seguir jugando a la víctima de los heterosexuales malvados y así, ¿no? Que Sí, sí hay unos que están bien locos, pero... ajá, Uh-huh. justamente eso iba. O sea, personita ya en casa, no estamos diciendo y no estamos demeritando que no exista y que no haya y que estemos minimizando, claro que no, pero también nosotros No, somos parte de esa violencia. Y, o sea, tan sencillo como lo que sigue. O sea, simplemente en el mundo drag, cuando alguien va empezando, obviamente no se ve increíblemente bien de su maquillaje y de lo que usa, ¿no? Entonces, las que sí lo empiezan a hacerlo, sí lo hacen, regularmente dicen, ay, esa churpa, ay, se ve mal, ay, no sé qué, ay, no te juntes con ella, ay, quién sabe dónde salió, ay, quién la maquilló, ¿sabes? Eso también es violencia. sí. Y en vez, por ejemplo, de acercarse a las nuevas, por ejemplo, y decirles, oye, mira, noté que tu maquillaje tiene esta situación, ¿te gustaría que yo te aconsejara o que te diera un tip, por ejemplo? Y ya la otra persona pues decide si quiere o no ayuda y te puede decir, sí, claro, y ya, no, no, pues yo te recomiendo que hagas tal cosa porque mira, si haces esto, y o sea, y se genera una comunidad, ¿te das cuenta? O Claro, sea, empiezan a haber relaciones más de aceptación e incluso la aceptación de lo feo, o sea, la aceptación de lo violento para poderlo cambiar, o sea, darle la vuelta, que no sea la misma cosa de lo churpia, que si está bien fea, que si está gorda, que si no sé qué. O sea, pues hay que atrevernos a cambiar las cosas. A mí bueno, yo soy más de este tipo, ¿no? No sé qué pienses. pues mira, yo creo que ahí intervienen muchas cosas. Eh, Ujú. hablaba con otro invitado hace unas semanas, que es Jaime, no sé si tuviste como la oportunidad de ver los episodios. Creo que sí, pero no me acuerdo muy bien, la verdad. Sí, yo sé, es mucho tema y mucho. Este, había, pues, veíamos como también hay diferentes tipos de personas, ¿no? Que hay personas que, obviamente, yo conozco un poco de tu experiencia de vida y yo sé el por qué eres así. Yo sé que, o sea, tú, mira, tú ya no te dejas. Tú ya no te dejas, tú dices, aquí, mira, si me vas a poner, no sé, si me quieres ningunear, no me voy a dejar, ¿sabes? No. Y yo sé que hay gente que igual y es más, es diferente y no, y le cuesta más trabajo darse a notar y darse a respetar, ¿no? Ujú. Ahora sí que gente como nosotros que somos de carácter más fuerte, porque yo también soy de carácter fuerte, amiguito allá en casita, amiguite, eh, pues también apoyar a este tipo de personas que les cuesta pues alzar la voz, ¿no? Y hacerse escuchar. Y justamente por eso es este podcast, para informarle y que usted sepa que no lo está haciendo mal en la vida, ¿no? O que sepa que también hay más gente que está pasando lo mismo que usted en este momento. Y yo quisiera, por lo mismo, se lo dije a mi invitado hace unas semanas, a Jaime, y también te lo digo a ti, igual voy a llegar a hacer preguntas que seguramente para nosotros son obvias, pero va a haber para quienes no lo sean. Y con esto que te acabo de decir, va esta pregunta. ¿Cómo Ujú. sé si sufro violencia?
¿Cómo sé si sufro violencia? Ok, para empezar, creo que hay, o sea, ok, para esto creo que tendríamos que hablar de un concepto muy importante en la teoría sociológica, al menos, y es de un señor que, ay, lamentablemente era muy guapo, pero lamentablemente ya murió, y era muy inteligente también, y es Pierre Bourdieu. Ok. Este señor, Bourdieu, era francés, de la sociología francesa, y él acuñó un término que se llama violencia simbólica, que se relaciona mucho con la violencia cultural, que era donde te decía que se normalizaba y que se, pues, naturalizan muchos tipos de violencia, ¿no? Pero lo que hizo Bourdieu fue dar a entender que existen violencias que son completamente invisibles y que incluso las personas que son violentadas acceden a ese tipo de violencia. Por ejemplo, yo ahorita estoy estudiando porno, entonces me viene a la mente ese tipo de ejemplos, lo siento. Está bien, está bien. Pero es como, por ejemplo, cuando te está cogiendo el activo, ¿no? Y está empezando a ser muy rudo o muy violento y tú te dejas. O sea, dices, no le pones un alto, no le dices, güey, me está lastimando, oye, espérate tantito, necesito un break, o sea, algo. Y es como que no, porque en la violencia simbólica, en la que estás metido dentro de la comunidad LGBT, por ejemplo, te dice, los activos tienen que ser violentos, Claro, ¿no? Tienen que ser fuertes, tienen que ser, o sea, como los hombres, ¿no? Y mientras los pasivos son como las mujeres. claro. Y aquí nos Entonces, está ese haciendo tipo de prejuicios, cuando... ajá, se normalizan. Y a veces en muchas, ay, perdón, dime, ajá, No, 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 es que decía te que, estoy interrumpiendo. Ah, decía que tú ponías entre comillas para la gente que nos está escuchando en Spotify, que no nos está viendo. ajá. Ah, sí, perdón. Ay, es que se me olvida que también está el podcast, lo siento. Sí, sí, sí. Entonces, pues se normalizan muchas cosas y a veces es muy difícil, pues, como identificar si estoy siendo violentado, violentada o no. Sin embargo, yo la verdad, yo soy psicólogo un poquito también. Yo hago de todo, soy como un neorrenacentista un poquito. Y entonces, tú sabes, ¿mandé? Tú tienes estudios en psicología. Ah, sí, soy psicólogo, de hecho. Ajá, bueno, es que justo Entonces, hablaba en los anteriores que es importante que la gente sepa las credenciales de con quién está hablando, si está requiriendo un servicio o cositas así, ¿no? Entonces, uh-huh. nada más para aclarar y la gente que nos sigue de capítulos anteriores también diga, ay, ¿a poco, aparte de sociólogo, también es psicólogo? Pues sí lo es, nada más estábamos aclarando. Bueno, no soy sociólogo porque no estudié sociología, pero sé de sociología, es diferente. Ok, Pero bueno, está bien. sí, el punto es que, o sea, como te di en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo te dije, o sea, hay una sensación, hay como una voz interior que te dice que hay algo que no está bien en esta situación, ¿no? Si lo podemos en un ejemplo más burdo, es como cuando tu pareja está muy pegada al celular y cada vez que te quieras acercar te dice que no, ¿no? Que bueno, cada quien es la propiedad privada de cada quien y nadie tiene que andar revisando celulares, pero sí sabes, o sea, hay un algo donde sabes que esto que está pasando no está del todo bien. Entonces, esa es la primera señal. O sea, si tú sientes que en tus relaciones con otras personas hay algo que no cuadra, o sea, sientes, es como, no sé, se siente en el cuerpo, vaya, ¿no? Yo aplaudo mucho a la gente que tiene ese tipo de sensibilidad para percibir qué es lo que está pasando a su alrededor. Entonces, esa es la primera como banderita, ¿no? Algo está pasando, algo está raro y así. La segunda sería cuestionar a uno mismo si esto que estás viviendo, si esta banderita tiene motivo o no. Es decir, ¿me estoy volviendo loco o está realmente pasando lo que creo que está pasando, ¿no? Y a partir de eso lo que tenemos que hacer es observar. O sea, tenemos que ver como a lo... ¿Has visto esta serie que es maravillosa que se llama Handmaid's Tale? No lo he visto, sé de qué trata. Pero sabes de qué trata, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, vive en un régimen completamente violento y opresivo y lo que se pasa haciendo la mayoría de la serie es observar. O sea, ver en qué horario pasa tal cosa, ver qué está pasando por acá, aquel fulano se está moviendo, o sea, como todo eso lo tienes que empezar a ver con las personas que son violentas contigo, ¿va? Ok. Y el tercer pasito sería empezar a confirmar.
esto puede ser leyendo, bueno, yo siempre voy a decir a la gente, lean, pero lean algo más allá de, no sé, 50 sombras de Grey, que está muy padre, pero cuestiones de información, ¿sabes? O incluso en internet, o sea, si pones así violencia, pues ya te va a aparecer todo un catálogo de cosas que puedes leer súper increíble, ¿no? Claro. Entonces, la tercera es confirmar y puede ser a través de la lectura, puede ser con tus amigos, puede ser con tu familia y pues a partir de eso te vas dando cuenta. Sin embargo, también tienes que desconfiar de estas personas, de los terceros, porque capaz si te encuentras con un amigo, usando el ejemplo otra vez de la penetración violenta, ¿no? Te encuentras con un amigo que le encanta que pues literalmente le destruyan el culo, ¿no? Y te viene y te dice, no, pero eso es normal, los activos son bien así, no les hagas caso, que... Y eventualmente pues vas a decir, ah, no, pues si mi amiga dice que sí, entonces sí. Pero recordemos que los amigos, pues no siempre son personas sabias, ¿no? Son Hay que humanos, amarlas, hay que respetarlas, hay que aceptarlas, son humanos como todos. pero no son expertos en todos los temas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si me viene alguien a decir, oye, ¿tú qué piensas de la política en Brasil? Yo te voy a decir, no, pues no tengo ni idea. O sea, podemos investigar, o si tú sabes algo, cuéntame, ¿no? Pero a lo que voy es como una referencia, buscar a alguien más que te pueda decir si esto que estás pasando, personas de confianza principalmente, es violencia. Y ya en cuartas, para tratarte, por ejemplo, pues yo soy psicólogo, entonces te voy a decir, ve terapia, ¿no? Claro. O sea, si sabes que algo está pasando, si ya lo confirmaste contigo mismo, que no te estás volviendo loco, que sí está pasando, ya lo hablaste con terceras personas y estas personas mostraron preocupación por la situación que estás viviendo, lo más comprensible es que salgas de esa situación violenta y los psicólogos, las personas que nos dedicamos a la psicología, tenemos la capacidad de acompañarte en ese proceso, tanto con la cuestión sufriente, o sea, como lo que estás pasando en cuestión de violencia, como por otro lado, cómo salir de esa situación y ver los recursos que están a tu disposición para que no puedas, o sea, no sigas viviendo en esa situación. Entonces, más o menos, esos serían como mis 4 pasitos. Seguramente hay más cosas, por eso les digo, lean, no se quedan nada más con mi palabra. Yo no soy ningún experto, yo soy una persona que sabe cosas, ¿no? Entonces, no sé, invento. Me han dicho muchas cosas en Twitter, así como si inventas. Y yo, no, güey, no lo invento. Me meto a Google, le pongo punto PDF a lo que estamos discutiendo y me sale un maravilloso artículo de 15 páginas, me lo leo en 20 minutos y te puedo contestar. Entonces, si hiciéramos todo eso, yo creo que sería un mundo muy diferente. Pero, bueno, lo que llega, estamos en transición, pues, generación de transición. Generación de transición, así es. Y oye, y Ujú. dime, pues haz de cuenta que ya, o sea, haz de cuenta que yo no sé que estoy siendo violentada, ¿no? ¿Cómo Ajá. me puede afectar a mediano y largo plazo? Porque digo, ¿Cómo? a, a- Ajá. a inmediato plazo, o bueno, a corto plazo, pues uno se siente mal, ¿no? Pero ¿qué Sí. pasa a mediano y largo plazo? Depende mucho del tipo de violencia que estés sufriendo. Entonces, por ejemplo, si te están golpeando, si te golpea tu pareja, a mediano plazo, pues obviamente vas a presentar moretones visibles, vas a estar pues adolorido todo el tiempo seguramente. Y esto no es cuestión de risa, pero, ay, bueno, no puedo evitarlo, lo siento, pero a largo plazo también puede conllevar a tu asesinato, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces depende mucho del tipo de violencia que estemos tratando. Si es una violencia psicológica, por ejemplo, y te la está aplicando tu pareja, lo más probable es que te vaya a empezar a aislar de otras personas, te va a decir que fulano está loco, que no le gusta que te hables con sultana, que siempre que sales con perengano terminas todo así y no me gusta. Entonces, como todas esas situaciones vas a terminar muy aislado y a largo plazo te vas a volver completamente dependiente y a la disposición de la otra persona. O sea, como tu individualidad Desaparece. desapareció, ¿no? Claro que sí. Desapareció.
Y entonces, por ejemplo, la violencia patrimonial, lo que te comentaba, ¿no? Como las diferentes clasificaciones, ¿quién te está ejerciendo violencia? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Y por qué? Van a tener implicaciones diferentes a mediano y largo plazo. Sin embargo, la mayoría de ellas, y te lo puedo súper mega asegurar porque es una obviedad, va a ser negativo para ti, porque estamos hablando de actos violentos. Y acuérdate que al principio hablábamos de actos que te generan daño. Claro. Y a menos que estés en la cultura BDSM, que incluso ahí tienen como sus negociaciones, palabras clave, que si pégame más duro que si no, pues vas a terminar muy mal. Entonces, a mediano y largo plazo, la violencia puede llevar a la muerte, puede llevar a una parálisis, no parálisis como facial o así, sino parálisis en la acción, o sea, quedarte ahí atrapado y no poder hacer nada. Claro. Y oye, dime, antes de que pasemos a lo siguiente, me gustaría saber si, aparte de las violencias que ya comentamos dentro de la comunidad, ¿hay alguna Sí, otra que se nos haya pasado? ¿Hay alguna otra que tú quisieras comentar? claro. De hecho, se me pasó comentar que hay una violencia que se ejerce desde las instituciones y desde las mismas estructuras en las que nosotros convivimos. O sea, como si las relaciones entre los individuos fueran como vigas de metal, se hacen estructuras a lo largo de toda la sociedad que eternizan hasta cierto punto ciertas formas de violencia. A estas violencias se les llaman violencias estructurales y estas formas se expresan mucho en las instituciones y las personas que tienen cargos de poder. Sin embargo, también se puede expresar en todas estas ideas que están como cristalizadas, así como si hechas en piedra, de lo que es y lo que no es ser, en nuestro caso, por ejemplo, homosexual. Un ejemplo que te puedo dar de esta violencia estructural es lo que pasa, por ejemplo, con los feminicidios, los transfeminicidios, que debido a esta homofobia y misoginia que hay dentro del mismo aparato estatal, o sea, las instituciones de gobierno, por ejemplo, no se buscan soluciones ni aclaraciones, ni se busca culpables ni responsables de los crímenes que pasan. Y todo eso se normaliza, como que, es normal que la gente muera a manos de otra persona y que no atrapemos a esta persona y le digamos qué te pasó, ¿no? ¿Por qué mataste a esta persona? Y la responsabilicemos de lo que hizo. Oh, wow. Entonces, la violencia estructural, sí, la violencia estructural es muy fuerte y también puede estar diferentes tipos de violencia adentro de las instituciones, como la violencia docente, la violencia estudiantil, la violencia de género, que la hemos estado mencionando, pero no la dije, ¿no? Claro. La violencia homofóbica, la violencia machista. Hay muchísimas formas de violencia. Entonces, es ahí, pues, me das chance, pero yo creo que me tomaría otros 20 minutos diciendo cosas de ese tipo. Sí, me imagino, o sea, Ujú. regularmente los invitados que he traído, yo sé que, o sea, del podcast podría durar hasta 5 horas, ¿no? O sea, afortunadamente, sí, los invitados que he traído siempre son personas que saben del tema del que está hablando y tienen de dónde partir, ¿no? Y personita ya en casita, si usted ha visto los episodios anteriores o en este tema en especial le gusta, acérquese al invitado. Seguramente va a estar contento y muy accesible a hablar del tema en privado, ¿no? Si tiene alguna duda o si tiene alguna inquietud acerca del tema, ¿no? Porque si es como la violencia está en todos lados estoy de acuerdo. Ahora bien, ya mencionada este tipo de violencia que no habías mencionado, imaginemos que pues estoy siendo violentada, pero yo no sé dónde acudir, ¿a dónde acudo? Ok, bueno, como yo la verdad soy una persona que no confía mucho en las instituciones, pero las instituciones a pesar de todo fueron creadas para ayudar a la población de los países en donde están establecidas, ¿no? Entonces, si estás sufriendo violencia por parte de en un ámbito laboral, por ejemplo, yo te sugeriría que hicieras un reporte
a tus empleadores, primero en la Secretaría de Trabajo, y si la situación no merma, o sea, como que no cambia, cualquier procuraduría está obligada a tomar tu denuncia, ¿no? Es muy importante fomentar la cultura de la denuncia, porque se ha visto, por ejemplo, que más incluso los hombres tenemos esta tendencia a no denunciar porque creemos que va en contra de nuestra masculinidad misma, ¿no? O sea, como que aguantar la violencia de otros es parte de ser masculino. Y por eso aguantamos bullying y aguantamos golpes y aguantamos, no, es que así es mi jefe, ¿no? Y hay que ponerse la camiseta, este tipo de cosas, no está padre. Si son cuestiones más relacionadas como con derechos humanos, o sea, como que alguna instancia se está metiendo contigo y está violentándote de alguna manera, pues entonces acércate a la CNDH. La CNDH ayuda mucho a las personas de poblaciones vulnerables como nosotros, pues las personas de la población LGBT, en este tipo de situaciones y nos pueden ayudar en muchos sentidos. Como mencioné antes también, las personas encargadas de la psicología y también los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, se dedican a este tipo de cuestiones y incluso el DIF puede ayudar en situaciones de violencia hacia los niños, ¿no? Violencia o infanticidios, este tipo de cuestiones, o violencia geriátrica también, ¿no? Como hacia los viejitos. Y finalmente, te puedes acercar a cualquier asociación civil que esté relacionada con derechos humanos, violencia o pues poblaciones vulnerables, ¿no? Yo sé, por ejemplo, de varias asociaciones relacionadas con mujeres que viven violencia, que tienen teléfonos, por ejemplo, ¿no? De hecho, tengo compañeras, amigas que trabajan en ese tipo de atenciones, dando terapia gratuita a mujeres violentadas y se les da asilo, por ejemplo, se les entrena en alguna, pues en alguna técnica, ¿no? Como, no sé, hacer carpintería o computación, idiomas, ese tipo de cosas, para ayudar a las mujeres que están en una situación de riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, hay muchísimas formas de actuar frente a la violencia, más allá de la personal, porque luego también se le echa la culpa a las personas de que, es que se deja violentar, es como que no es que se deje, es que probablemente la normaliza, Claro. ¿no? Entonces, si conocemos de una persona que creemos que está viviendo situaciones de violencia, lo más prudente es acercarnos y preguntarle qué está pasando, ¿no? Y a partir de eso podemos hacer un proceso de acompañamiento, pero no puede pasar, o sea, no podemos tomar decisiones por otras personas. Entonces, esas serían más o menos unos consejitos que podría yo dar. Y pues de todo, yo me movería más por las asociaciones civiles, como por ejemplo Letra S, en Ciudad de México es muy fuerte, ¿no? Y está relacionada con cuestiones de SIDA, de población LGBT, entre otras que existen a lo largo de México y que pues te pueden ayudar localmente, ¿no? Aunque estés en algún pueblo, por ejemplo, muy lejos de alguna urbe o de una ciudad, seguramente va a haber alguna forma de contactarles y puedes, pues, asegurarte una vida más digna, ¿no? Como sin violencia, sin necesidad de tener miedo y sin necesidad de andar aguantando tonterías de otra gente. Pues mira, la verdad es que es muy interesante. Yo no conocía esta asociación, voy a investigar más. Y de ¿Sí? todos modos, ahorita que acabemos este bonito episodio, también ahí me mandas como más información, porque en nuestro Instagram ponemos un poquito de información, aparte, si se menciona algo, lo ponemos ahí como un posteo, ¿no? Entonces ahí para que me mandes como más. Y, Claro. y pues la verdad, sí, personita ya en casita, si usted se siente violentada, violentado o violentade, o sabe de una persona que está siendo violentada, eh, dele estos tips. Y bien, creo que es muy importante lo que dice también. Bueno, todo lo que dice nuestro invitado el día de hoy ha sido importante, pero es también recalcar esta parte de usted no puede decidir por la persona. Usted tiene, lo más que puede hacer es acompañar a la persona, ¿no? Ujú. Porque creo que algo como muy usual es como esa relación donde persona A violenta a la persona B de manera física y la persona B justamente tiene
normalizada esa violencia y dice, es que me violenta porque me quiere, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones hasta que la persona ve, no se dé cuenta que está siendo violentada, no va a querer salir de ahí, ¿no? Entonces, por más que uno sea amigo o amigue de la persona B, no va a moverse de ahí esa persona hasta que la persona B diga, estoy siendo violentada, ¿no? Entonces, creo que ahí Ujú. es nuestro, si no somos la persona que está siendo violentada, pues solo nos queda acompañar y pues que la persona decida, Estar pendiente. Ujú. a menos que ya también se ha mencionado en un podcast anterior, que sea, ay, se me olvidó el término, ahí usted chéquelo, según yo se llama algo así como extremo, una situación extrema, Ajá. pues ya igual y usted si es prudente y no corre riesgo, pues tomar cartas en el asunto y ayudar a esa persona que está siendo violentada. Y pues bueno, creo que con esto vamos cerrando el Es muy podcast importante. porque se nos fue, como siempre. Este, y pues bueno, no sé si tengas alguna recomendación adicional, algo que quieras como compartir, algo que se te haya pasado en esta casi hora de podcast. Uy, pues mira, es lo que te decía, ¿no? Y bien lo dijiste. Si tuviera yo toda la tarde, con mucho gusto seguiría como acompañándote y haciendo ahí plática, ¿no? Pero, pues como puntos finales, yo creo que, no sé, sería como motivar a las personas a tener relaciones amorosas. Sé que es difícil. Hay veces en que tenemos ganas de matar a la persona que tenemos enfrente porque nos parece insoportable o lo que sea, ¿no? Pero tenemos que comprender que en nuestro pase por este mundo, pues que son poquitos años realmente a comparación de la historia del universo, tenemos que hacernos la vida más fácil entre nosotros, ¿no? O sea, si nos la pasamos metiéndonos el pie, precisamente incluso dentro de la comunidad LGBT, bueno, comunidad, no vamos a llegar muy lejos. O sea, si de por sí nos es muy difícil, por ejemplo, llegar a tener un trabajo en muchas ocasiones, ¿no? Que porque afeminado, ahorita ya no tanto. Pero si dentro del ambiente laboral, por ejemplo, hay otra persona LGBT y te la pasas haciéndole la vida de cuadritos, la comunidad no funciona. O sea, no vamos a salir adelante, no vamos a poder conseguir más derechos. Más allá del matrimonio y de la adopción, que digo, están bien padres, pero no son los únicos derechos que necesitamos. eh, no vamos a salir de ahí. O sea, vamos a seguir estancados y las pocas personas que estamos al frente de la búsqueda de derechos, haciendo investigación, buscando maneras de hacer políticas públicas que beneficien a todas las personas, incluso a las que a mí me han violentado, irónicamente, pues vamos a ser las únicas que vamos a tener las decisiones sobre lo que tú necesitas. Y entonces lo que necesitamos, las personas que estamos haciendo política, activismo y todo eso, es que te acerques y que empieces a hacer también tus propias cosas. Así como, por ejemplo, yo aplaudo mucho a ti, Marina, y las chicas que se dedican al drag, porque sin querer queriendo hacen mucha política. O Estoy sea, el hecho de que te vean en la calle yendo a un show, por ejemplo, o que saliste de un show, ya la gente le saca de pedo y es como, güey, ahí hay un hombre vestido de quién sabe, ¿no? Porque la mayoría de las veces es mujer, pero pues también en el drag entiendo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. espectro completo. Entonces, si tomáramos esa postura de las drag, por ejemplo, y la lleváramos, no me refiero a que todo el mundo se maquille, que hagan lo que quieran, ¿no? Desde donde sepan y desde donde saben, nos hiciéramos bola o hiciéramos equipo y pudiéramos combatir con toda esta opresión que estamos viviendo, en vez de replicarla hacia otras personas que nos caen mal, que también son LGBT, pues las cosas cambiarían muchísimo, ¿no? Y pues esa sería mi reflexión final. No le hagas la vida imposible a otra persona que posiblemente está pasando las mismas cosas que tú, ¿no? Estoy de acuerdo. Y, y más desde como hombre gay, por ejemplo, pues si sabes que otra persona es gay, probablemente en su casa haya vivido situaciones muy raras, muy locas, y no somos quien para andar juzgando a nadie más, ¿no?
Entonces, pues por ahí, espero no haberme pasado de miles de tiempo que me toma hablar y decir algo. No, Choca. para nada. La verdad es que, bueno, pero estoy ya en casita. Yo ya se lo comenté al principio del episodio. Yo me encanta platicar con este hombre que está aquí. Este, pues nada, dinos porfa tus redes sociales. ¿Qué pasa si te queremos contactar? ¿Dónde le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde le picamos? Cuéntanos. Pues mira, yo de redes sociales ya he estado pensando en tirar la toalla porque ya me harté. Pero si me quieren buscar, mi Facebook es personal, entonces no, lo siento. ¿Está Pero bien? en Twitter me pueden, en Twitter me pueden encontrar como @ponylover o me pueden escribir a mi correo que es luisen.gj@gmail.com y a partir de ese correo yo les puedo pues contestar las dudas que tengan, canalizarlos, platicar incluso también. Y incluso les paso textos si quieren sobre violencia, si están interesados o necesitan saber. Y pues ahí está mi tesis y mi tesis de doctorado, entonces también podemos platicar de eso, que es bien divertido el porno. Sí, la verdad es que aquí este hombre, la verdad es que es una biblioteca andante. Eso sí, ama investigar, ama investigar. Entonces, así como una drag queen ama el maquillaje, así él ama investigar. Ándale. Este, contáctenlo. Igual si se Pues, quiere pelear con él, un poquito, poquito. sí, En Twitter. En Twitter a mí es... me encanta. Sí, sí, Yo siento que la pelea por redes sociales puede llevarte a lugares muy recónditos de tu propia personalidad. oh, wow. Y también aprendes muchas cosas. O sea, Es- porque cuando estoy peleando con alguien, por ejemplo, y necesito contestarle así porque, pues me obliga a investigar lo que le voy a contestar, ¿no? Entonces hasta me vuelvo más sabio, una persona más sabia. no lo había visto de esa manera. Es bastante interesante esa manera de verla. El chiste es mantener la relación tensa sin llegar a la violencia y confrontar a la gente. Ese es un pequeño así arte que hay que mejorar. Interesante. Pues bueno, mis redes sociales, como ya sabes, es Marina Adams y yo soy Marina Bon Adams. Nuestro invitado es, Luis Enrique García. y esto fue Cómo me quedé podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en donde quiera que esté. Bye. Adiós.